Estamos realizando una revisión, un estudio, una exploración del libro del Génesis. Y desearía poder encontrar las palabras para decirles lo emocionado que estoy con esto, porque lo hemos hecho antes, pero teníamos grabaciones que estaban bastante anticuadas. Y el personal no me dejó hacer Génesis de nuevo hasta que hubiéramos dejado atrás otros compromisos. Así que finalmente tuvieron la oportunidad de entrar y revisar el libro de Génesis. Muchos de ustedes probablemente han estado con nosotros a través de nuestro Aprende la Biblia en 24 horas, que es una encuesta por supuesto. Y muchos de ustedes han estado con nosotros a través de nuestra serie Apocalipsis. Y puede resultar sorprendente que uno de los lugares naturales para empezar a estudiar la Biblia sea el libro del Apocalipsis, curiosamente. Pero uno de los lugares naturales a los que ir después del libro de Apocalipsis es de hecho el libro de Génesis, solo para cerrar el círculo, por así decirlo. Y verás por qué a medida que avancemos. Pero estamos en una exploración de importancia fundamental para todos nosotros, más de lo que muchos otros estudios podrían afirmar. Ya ves, solo hay dos visiones del mundo que nos impactan a todos. La primera es que todo es resultado de un accidente cósmico. Esa es la opinión predominante que se enseña en nuestras escuelas. Aquellos de ustedes que tienen hijos en nuestras escuelas públicas saben a qué se enfrentan allí. Y es esta visión de que somos simplemente una especie de accidente cósmico la que conduce a la escuela secundaria Columbine, la que conduce a la anarquía que impregna no solo nuestras calles, sino también nuestros tribunales y otros lugares. La otra visión del mundo es que somos el resultado de un diseño deliberado de un diseñador. Cada visión del mundo que puedas sostener deriva de una de estas dos presuposiciones. Y entonces no nos unimos simplemente al estudio del libro de Génesis, sino que nos sumergimos directamente en una creencia fundamental que nos afecta a todos. Entonces hay 4 preguntas que se derivarán de cualquiera de estas cosmovisiones. Primero que nada, ¿quién soy yo? ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? Todos nos hacemos esa pregunta, especialmente cuando somos jóvenes, pero a lo largo de nuestras vidas, esa pregunta se esconde detrás de cualquier otra actitud que podamos tener. Porque también plantea la pregunta, ¿por qué estamos aquí, y dónde están, vamos cuando muramos? La muerte está frente a todos nosotros. Estamos en una breve, trágicamente breve estancia con un destino final. ¿Dónde lo gastaremos? ¿Cómo será? Todas estas cosas se derivan de una de esas dos visiones del mundo, y estas preguntas son fundamentales para casi todo lo que pensamos o creemos. Entonces, una de las cosas de las que todos hemos sido víctimas es el escepticismo que ha surgido en las últimas décadas. Ha habido todo tipo de pseudoeruditos que atacan la historicidad de la Biblia en general y especialmente el libro del Génesis y especialmente el primeros 11 capítulos. Y ha habido una opinión de que ni siquiera tenían escritura en los días de Moisés. Esta fue una visión muy predominante durante siglos. Y también que los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos en el siglo II, un par de cientos de años después. Todo esto, afortunadamente, ha sido desmentido en nuestros días. Usted y yo tenemos el beneficio de una erudición mucho más efectiva a través de descubrimientos arqueológicos, descubrimientos documentales y análisis competentes. Entonces, la buena noticia es mucho de lo que quizás hayas escuchado en algunos de los textos escépticos, o los programas de televisión del pasado quedan destrozados por los hechos. La realidad los une sin piedad. Y entonces vamos a tener la ventaja de eso. Quiero subrayar 2 descubrimientos que sustentan nuestro particular ministerio y actitud hacia estas cosas. La primera es que tenemos en nuestras rodillas esta tarde 66 libros. Y estos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores diferentes durante un periodo de casi 2000 años. Y el descubrimiento es, ante todo, que este grupo de 66 libros son un mensaje integrado. Hemos descubierto que cada detalle de estos libros está ahí. Por diseño. Y eso es algo que realmente necesitas descubrir por ti mismo para tener impacto. Pero a medida que estudias, quiero que seas sensible al hecho de que, a medida que avanzas, empezarás a descubrir por ti mismo la integridad del todo. Y mientras lo haces, eso te lleva a un segundo descubrimiento. El primer descubrimiento, como digo, es que tenemos en nuestro poder un sistema de mensajes integrado. Aunque hay 66 libros escritos por más de 40 personas que ni siquiera se conocían entre sí y escritos durante miles de años, ahora sabemos que el origen de ese sistema de mensajes tiene que haber ocurrido desde fuera de la dimensionalidad del tiempo. No solo porque escribe la historia de antemano, sino que la estructura misma del texto anticipa información que emerge miles de años después. Así que es un diseño claramente hábil fuera de nuestro dominio del tiempo. Y a partir de estos 2 descubrimientos, puedo hacer la afirmación. Usted dice, bueno, no se puede probar la Biblia. Sí, pues,
si haces tu tarea. Porque puedes probar la integridad de su diseño, y, una vez hecho esto, puedes demostrar su origen fuera de la dimensión del tiempo. Y entonces vamos, eso va, toda esta idea es que tenemos el Nuevo Testamento oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y a medida que eso se demuestre en su propio estudio, alterará toda su actitud acerca de esta colección de manuscritos que llamamos la Biblia. Tiene un tema central. El Antiguo Testamento es básicamente el relato de una nación. El Nuevo Testamento es el relato de un hombre. Vamos a hablar de la creación en este estudio, pero una de las cosas emocionantes acerca de la creación es que el Creador mismo se convirtió en un hombre. Y su aparición es el acontecimiento central de toda la historia. Murió para comprarnos y hoy está vivo. Y nuestro privilegio más exaltado es conocerlo. Y de eso se trata realmente la Biblia. Estoy muy entusiasmado con el libro de Génesis por muchas razones. Muchos de ustedes que me conocen saben que soy una especie de aficionado a la ciencia. Tengo mucha experiencia en física y demás. Esa es una de las razones por qué Génesis está lleno de eso, por supuesto. Otra razón es que la mayoría de ustedes saben que soy un aficionado a las profecías. Estoy muy interesado en la escatología y demás. Pero esa no es la razón por la que Génesis es tan emocionante. Incluso hay una tercera razón que debes descubrir por ti mismo y es que Jesucristo está en cada página. Jesucristo está en cada página del libro del Génesis. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a sentir eso, cuando te das cuenta de lo que está pasando, muchacho, todo se hace cargo. Es emocionante. Así que de eso se trata realmente aquí. Estamos hablando de la Torá. El término griego es Pentateuco, el 5 libros de Moisés. El término hebreo es Torá. Génesis, por supuesto, que es el libro de los comienzos, seguido del Éxodo, el nacimiento de la nación, Levítico, la ley de la nación, Números, el vagar por el desierto, porque no tuvieron fe para aprovechar la situación. Cuando estuvo disponible para ellos, y luego Deuteronomio, que son esencialmente unos pocos sermones de Moisés que resumen todo eso, las leyes revisadas y demás. Estos son los 5 libros llamados Torá en hebreo. Y ahora, antes de comenzar, decidí, iba a poner esto al final. Termina como una pequeña etiqueta, excepto que se me ocurrió que lo puse temprano porque, al menos, puede brindarle una perspectiva ligeramente diferente del texto en sí. Hablaremos mucho a medida que avancemos en el estudio sobre la exposición del texto, de qué habla y sustancialmente, pero también hay otro nivel de comprensión que proviene del texto mismo, y pensé que sería interesante muestra esto. La gente me pregunta con frecuencia, ¿hay códigos ocultos en la Biblia? Y absolutamente los hay. Hay tantas tonterías y tantas tonterías inventadas que muchas personas se desilusionan con la idea de los mensajes ocultos en las Escrituras. Pero los hay y quiero mostrarles algunos. Proverbios 25, 2 te dice eso. Es la gloria de Dios ocultar una cosa, pero es el honor o el deber de los reyes investigar el asunto. Allá por el siglo XVI, el rabino cordovero señaló que los secretos de la Torá se revelan al saltarse las letras. Entonces, esta idea de los códigos bíblicos no es una idea nueva, es un redescubrimiento de cosas que se conocían hace siglos. Hay docenas de tipos diferentes descifrados en las escrituras, y no voy a repasarlos todos aquí, relájate, pero hay un tipo en particular que se llama secuencia de letras equidistantes. Y es el uno del que los promotores y esas cosas abusan mucho. Sin embargo, hay algunas que son reales. La secuencia de letras equidistantes. Este es un ejemplo artificial para darle una idea de cuáles son. En la pantalla hay una frase. Lips explicó que cada código consiste en sumar una de cada 4 letras para formar una palabra. Esa es solo una frase arbitraria que puse en la pantalla. Pero resulta que si tomas cada cuarta letra de eso, que es una secuencia de letras equidistantes con un espacio de 3 entre cada letra, descubres que cada cuarta letra forma otro mensaje. En este caso, dice, lee el código. Esta es solo una demostración para darle una idea de lo que queremos decir con una secuencia de letras equidistantes. Esta técnica era conocida por los antiguos rabinos. Este es uno de muchos, cuando esos expertos rabínicos subieron al poder en las cortes de Europa durante el periodo del Renacimiento, fueron los expertos que idearon la criptografía a disposición de los distintos reyes. Entonces, si estudias la historia de la escritura secreta o la criptografía, descubrirás que realmente tiene sus raíces entre los antiguos rabinos del antiguo Israel, y se puede rastrear a través de los tribunales de Europa a medida que inventan códigos mejores y más sofisticados, apoyándose en sus conocimientos. Y como los códigos se volvieron tan sofisticados en la Segunda Guerra Mundial, desarrollamos computadoras para descifrarlos.
Eso es lo que Turing en John von Neumann en Estados Unidos y Alan Turing en Gran Bretaña, donde los dos expertos que leyeron nos dieron la computadora moderna, pero su original. La misión era romper los códigos nazis, y lo hizo. Pero es interesante que esas mismas computadoras nos hayan permitido redescubrir las mismas cosas que los rabinos sabían hace miles de años. Y entonces es un estudio muy fascinante. Pero permítanme darles un ejemplo para darles una idea de esto. Este es Génesis capítulo 1 en hebreo. Ahora quiero recordarles que el hebreo va de derecha a izquierda. Además, la palabra Torah en hebreo se escribe con 4 letras. Una tau, que es aproximadamente equivalente a nuestra T, una O, una Aresi, una El, 4 letras. Si vas a la primera mitad del libro de Génesis, y esa es la última letra del alfabeto hebreo que aparece, y cuentas 49 letras, llegas a una Vav. Cuentas 49 letras más y llegas a una Aresi, que es algo así como nuestra R. Y cuentas 49 letras más y llegas a E. Entonces esas 4 letras deletreaban Torah. Ahora necesito recordarles que todas las lenguas fluyen hacia Jerusalén. ¿Sabía usted qué? Todas las naciones al este de Jerusalén van de derecha a izquierda. Todas las naciones del oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. Todas las lenguas fluyen hacia Jerusalén. No sé qué podrías hacer con esa información. Pero creo que es interesante. Ahora puedes seguir esto sin saber hebreo probablemente. Pero verás, ahora y 49 era el cuadrado de 7. Está bien, está bien. Eso no es demasiado sorprendente. Pero es solo una coincidencia, por supuesto. Pues eso. Ahora se podría argumentar, bueno, eso es solo un accidente de la frecuencia de las letras y demás. Es algo raro, pero interesante. Excepto que lo que sucede es que cuando vas al libro del Éxodo, vas a la primera tau, cuenta 49 letras, obtienes una Vav. 49 letras, obtienes un Resi. 49 letras y obtienes una E. Sucede lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Cualquiera que sea la primera probabilidad, es al cuadrado. Bueno, entonces es muy improbable. Génesis, Éxodo, vas a Levítico y no sucede, y cuando no sucede casi sientes un suspiro de alivio. Pero cuando vas a Números sucede lo mismo al revés. Si tomas la primera GI, la primera Aresi, la primera Vav, la primera Tau, obtienes la Torah escrita al revés. Ahora eso es raro. Qué raro, nada más. No sé cómo se enteraron de esto. Deben haber tenido tiempo libre. No tenían computadoras. Vas a Deuteronomio y esencialmente sucede lo mismo. Y ahora estás desconcertado porque lo tienes hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás. No puedo resistirme a volver a Levítico y mirarlo más de cerca. Tenemos 49 de las 7 secuencias de letras al cuadrado. Torah, Torah, hacia adelante, y Génesis, Éxodo, hacia atrás en Números y Deuteronomio. Bueno, si miras Levítico, descubres que cada séptima letra deletrea el nombre impronunciable de Dios. A menudo traducido como Jehová o Yahweh, reexpresado como Adonai entre los hebreos. No pronunciarán ese nombre. En su lugar usarán la palabra Señor. Bueno, ahora nos distanciamos de todo esto. Tenemos el nombre de Dios y de repente nos damos cuenta de que la Torá siempre apunta al nombre de Jehová. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda por accidente? Por cierto, si has intentado idear algo como esto y aún mantienes la lógica en el texto, eso es un desafío. Esto no es algo trivial de diseñar si te propones diseñarlo de esa manera. Muchos de nosotros tendemos a considerar estos tipos de las cosas en general como huellas del Espíritu Santo. Y verás algunos otros a medida que avancemos en el libro, pero pensé, la verdadera pregunta, por supuesto, es, ¿quién escribió la Torá? ¿Quién escribió los 5 libros de Moisés? Muchos de ustedes pueden ser víctimas de los llamados eruditos liberales. ¿Sabes? Este término liberal realmente está empezando a molestarme. Lo usamos políticamente para describir a aquellos que son de persuasión moderna o liberal, como les gustaría ser llamados. Además, hay académicos que se llaman a sí mismos liberales porque no estaban encadenados al conservadurismo del pasado. Cuanto más leo, ya sea en el ámbito político contemporáneo o en el ámbito escolástico clásico, ese término me preocupa porque no es descriptivo. Ser liberal es tener una mentalidad amplia. Esta gente no tiene una mentalidad amplia. No son tolerantes a menos que estés de acuerdo con ellos. El único término que se me ocurre es subversivo. Pero volvamos a esto. Hay algo que formalmente se llama hipótesis del grafo Wellhausen porque formalizó algunas ideas que estaban surgiendo en lo que se llamó la Escuela Alemana de Alta Crítica, del siglo XVI en adelante.
Y fuera de esto, surgió lo que se llama la hipótesis documental. Y muchos de ustedes, si van a una librería y miran algunos de los comentarios, si encuentran este tipo de cosas allí, es una verdadera señal de dónde vienen. La idea es que Moisés realmente no escribió los 5 libros de Moisés. Fue compilado posteriormente por otros editores. E inventan razones textuales para justificar esta opinión. Se dieron cuenta de que el nombre de Dios es Yahweh o Jehová. La razón por la que Jehová vino de Alemania. Entonces la J es como una I. Entonces es Yahweh, es realmente el camino, Jehová o lo que sea. De todos modos, los documentos J son los que se atribuyen a un editor que se apoyó en usar ese nombre de Dios, mientras que otros, el Eloísta era el nombre del Creador. Ciertos pasajes en los 5 libros de Moisés usaban un nombre con frecuencia, el otro uno usa un nombre diferente, por lo que argumentaron sobre esa base que había diferentes editores. Luego están otras fuentes, de lo que ellos llaman la fuente deuteronómica, y luego está una fuente sacerdotal. Y esto se deja llevar porque la gente necesita tesis doctorales para escribir. Empezaron al dividirlos para que tengan todo tipo, tratan la idea de que todo esto fue compilado tal vez tan tarde como los días de Ezra, lo cual por supuesto es una completa tontería. Por cierto, lo hicieron sin ninguna prueba convincente. Esta es solo una visión artificial para alejarse de la realidad del pasado. Estos puntos de vista han sido desmenuzados por varios estudiosos a lo largo de los últimos 100 años aproximadamente. Pero te voy a ahorrar, lo único que obtendrás de esta reunión, te voy a ahorrar horas de investigación bibliotecaria realmente aburrida. A través de estos argumentos a favor y en contra. Es una absoluta pérdida de tiempo desde el punto de vista académico porque hay académicos que lo han destrozado. Justo en este punto, confíe en mi palabra para esa parte. Hay un atajo. Y el atajo ocurre en Lucas 24. Todos conocemos la primera mitad de ese capítulo porque es lo que llamaríamos la mañana de Pascua en la tumba. Pero vamos a centrarnos aquí brevemente en un evento que ocurrió esa tarde. Está registrado en Lucas 24. Pueden seguirme en sus Biblias si lo desean desde el versículo 13, pero lo tendré en la pantalla para que podamos repasarla juntos. 2 discípulos fueron aquel mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba de Jerusalén como a 3 estadios. Me doy cuenta de que aquí no hay muchos jugadores de caballos entre nosotros. Quizás no sepas que un estadio es un octavo de milla. Entonces resulta que 60 estadios o 60 estadios son esencialmente 7 millas y media de Jerusalén. De todos modos, estos 2 discípulos van a lo que resultará ser un estudio bíblico de 7 millas y media. Porque mientras caminaban, hablaban juntos de todas estas cosas que habían sucedido. Obtenga la imagen ahora. Este es el domingo por la tarde. Hace unos días estuvieron presentes cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Él fue enterrado. Y de todos modos, están conmocionados. Están desilusionados, confundidos, lo que sea. Y aconteció que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Pero sus ojos estaban cerrados para que no lo conocieran. Entonces los 2 discípulos caminan por este camino. Jesús se une a ellos, pero no reconocen quién es Él. No sabemos por qué no fue reconocido. Lo que. La razón por la que había se elimina en el versículo 31, así que no nos preocupemos por eso. Personalmente tengo algunas conjeturas de por qué no lo reconocieron. Sabemos por Isaías 50 que hay algunos detalles de su crucifijo que no están registrados en el Nuevo Testamento. Uno de los cuales es que los romanos le arrancaron la barba. Y entonces, al menos, lo que tenemos aquí es una cara llena de cicatrices y sin barba donde estaban acostumbrados a verlo. Entonces esa es al menos una posibilidad conjetural. En cualquier caso, desde su punto de vista, es solo un extraño. La gente pregunta a menudo ¿Dios tiene sentido del humor? Y les señalaré este pasaje para dejar claro un punto. Porque aquí se les une y no se dan cuenta de quién es. Y ahora, por cierto, si tú y yo estuviéramos dirigiendo esto o escribiendo un guión de rodaje, probablemente recurriríamos a algún tipo de anuncio catastrófico. Hola chicos, ¿no saben quién soy? Un trueno, algo. Note lo que hace. Él les dice el extraño, ¿qué clase de comunicaciones son estas que tenéis con otro mientras camináis y estáis tristes? Ahora aparentemente se une a estos extraños y les dice, ¿por qué estáis tan tristes? ¿Qué les molesta, chicos? Y respondiendo uno de ellos, cuyo nombre es Cleofás, le dijo, eres solo un extraño en Jerusalén. No has sabido las cosas que allí acontecerán en estos días. Entonces se acerca y dice, hola chicos, ¿por qué están tan tristes? Y se vuelven hacia él y le dicen, ¿dónde estabas, amigo? Ya sabes, ese es su sabor.
Pero esta es la línea que simplemente me mata. Me encanta el versículo 19. Jesús les dice, ¿qué cosas? Y no sé cómo pudiste lograr eso con una cara seria. Aquí lo sometieron a 6 juicios durante la noche, todos los cuales fueron ilegales. Fue maltratado, crucificado muerto, enterrado en la tumba durante 3 días, y puede acercarse a estos tipos y decirles, ¿qué cosas? Eso tiene que ser así, eso se lleva la palma para mí. De todos modos, así, y le dijeron, y entonces le explicaron lo que había sucedido desde su punto de vista acerca de Jesús de Nazaret, el cual era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y confiamos en el que debía haber redimido a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas fueron hechas. Entonces le están explicando. Y luego continúan. Y también nos asombraron algunas mujeres que estaban temprano en el sepulcro, cuando no encontraron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían tenido una visión de ángeles que decían que él estaba vivo. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces este es su resumen del episodio. Entonces Jesús habla ahora. Por cierto, todavía no identifica quién es. Lo interesante es que habla de sí mismo en tercera persona. Él dijo de ellos, oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debería Cristo, ese hombre, haber sufrido estas cosas y entrar en su gloria? Y aquí está el versículo clave para nosotros ahora mismo. ¿Y a partir de qué? Moisés y todos. A los profetas les explicó en todas las escrituras lo que le concierne. El autor invitó a estos muchachos a un estudio bíblico de 7 millas y media, no solo al estudio del mundo entero. Me encanta esa línea, dice, fue crucificado en una cruz de madera, pero él hizo el monte sobre el que estaba. Ese es el uno con el que tenemos que lidiar esta noche. Se acercaron con ellos al pueblo y él hizo como si hubiera querido ir más lejos. Pero ellos le obligaron, diciendo, aplica con nosotros, porque era caía la tarde y el día ya había declinado. Y entró para quedarse con ellos. Y aconteció que mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Eso es extraño. En un hogar judío, el anfitrión se reserva el papel de partir el pan y demás. Él es el invitado, pero se hace cargo. Y cuando partió el pan y se lo dio, entonces se les abrieron los ojos y lo conocieron, y desapareció de su vista. Se reunirán con él esa noche porque regresarán a Jerusalén y compartirán todo esto y, a puerta cerrada, él aparecerá, ya conoce la historia. Pero es interesante, cuando regresen al aposento alto, explicarán que lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué fue eso en la fracción del pan que les revelaría algo que no habían notado durante una caminata de 7 millas y media? ¿Alguien? Huellas de uñas. Huellas de clavos en sus muñecas, absolutamente. Ahora bien, se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros por el camino y mientras nos abrió las escrituras? Vaya, ese es el tipo de acidez estomacal que todos queremos, ¿verdad? La refutación de la hipótesis documental proviene nada menos que del Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, no tienes problema en saber quién escribió la Torá, los libros de Moisés. Jesús te lo dijo, y él debería saberlo. Si no crees en Jesucristo, tienes problemas mayores que quién escribió la Torá, así que hablaremos de eso más adelante. El ejemplo de camino de Maús es el que prefiero usar, pero la autenticación de Moisés aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ese Moisés, los libros de Moisés están citados, todos ellos están citados en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús cita los 5, atribuyéndolos específicamente a Moisés. Todas las escrituras, por cierto, están centradas en Cristo. Juan 5, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice, etc. En el Salmo 40, verso 7, dice el Señor, de mí está escrito el volumen del libro. Sí, lo dice en el Salmo 40, pero también está autenticado en Hebreos 10, y así sucesivamente. En el Antiguo Testamento se cita a Adán, mencionado en Deuteronomio, en Job, una Crónicas, no en una Crónicas, Isaías, Ezequiel, Abraham, 15 veces en el Antiguo Testamento, 11 veces en el Nuevo. Vea, una cosa acerca de la Biblia, todo está entrelazado. Una vez que descubres eso, cada pieza fortalece a todas las demás. Empiezas a sacar una pieza u otra, todo empezará a desmoronarse. Jacob,
20 veces en el Antiguo Testamento, 17 veces en el Nuevo. Las citas del Génesis en el Nuevo Testamento incluyen 165 citas directas y probablemente unas 200 alusiones. Y más de 100. De ellas son citas de los primeros 11 capítulos. Descubriremos que el libro de Génesis generalmente se divide en dos partes. Los primeros 11 capítulos, que algunos llamarían prehistoria, y luego desde el llamado de Abraham en adelante, 12 hasta el final. Entonces esos son los dos, el ataque es diferente. Pero solo para elegir uno de estos, Jesús también comenta en Juan 5, versículos 45 al 47. Él dice, no penséis que os acusaré ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien confiáis. Porque si hubierais creído a Moisés, me habría creído, porque escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Nosotros, como cristianos, debemos darnos cuenta de eso. Nos centramos en el Nuevo Testamento. Necesitamos entender que a menos que puedas expresarte con respecto al Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis, te estás perdiendo una parte importante de tu testimonio sobre el Señor de la Biblia. Ahora, lo encontraremos, dije que hay 165 de ellos, pensé que revisaríamos cada uno cuidadosamente esta noche, pero la gente del video pensó que podría ser una producción bastante larga, así que solo te doy un rápido. El creador y creacionista, hay una lista de estos, estarán en las publicaciones para usted. Las alusiones a la creación, en todos los evangelios, en todas las epístolas, en un lugar u otro, la creación del hombre y la mujer, la caída del hombre. Todos estos son temas centrales. El diluvio de Noé, los patriarcas, por supuesto. Todos estos son fundamentales, por lo que no nos sorprende que estén entrelazados a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y Jesús en verdad dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna, ellas son las que dan testimonio de a mí. Jesucristo está en cada página. De hecho, el Evangelio de Juan, ya conoces al otro, tanto Mateo como Lucas tienen genealogías. Marc es el único sin genealogía. Pero Mateo tiene la genealogía judía y Lucas tiene, en cierto sentido, el gentil uno, el linaje por así decirlo. Pero hay una genealogía en Juan que la mayoría no reconoce como tal y son los primeros versículos. En el principio era la palabra. Ese es el título de Jesucristo. Es muy claro a medida que te adentras en él. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Por quién? Jesucristo, exactamente. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y Juan usa eso como un título de Jesucristo, el Logos. Y Pablo en Colosenses 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas. Las cosas consisten. Los tronos, dominios, principados y potestades están en griego, filas de ángeles. ¿Quién creó a los ángeles? ¿Alguien? Jesucristo. ¿Qué pasa con los superángeles llamados querubines? ¿Quién los creó? Jesucristo. ¿Qué pasa con los querubines que fueron designados encima para correr, ya sabes, para cubrir a todos los demás? Jesús. Tengo un secreto para ti. Anota esto en tus notas. Satanás no es hermano de Cristo. Bueno. Pensé que podrías anotarlo en algún lugar. Hay gente que sostiene esa opinión. Reza por ellos. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Eso. La palabra griega realmente significa compuesto, establecido o mantenido unido. Por él todas las cosas se mantienen unidas. Y estoy fascinado por eso mientras lees, cuando te adentras en la física de partículas y tú, los científicos se preguntan qué mantiene unido al núcleo. ¿Sabes? Sabemos que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Entonces tenemos un átomo con núcleo positivo y electrones corriendo a su alrededor y así sucesivamente. Eso tiene sentido. Pero espera un minuto, tienes todos estos protones. Pensé que los protones se repelían entre sí. ¿Qué los retiene? Bueno, eso se mantiene unido con pegamento nuclear. En realidad. Es interesante. Y no entraré en el papel. Entraremos en la física de partículas en un par de sesiones posteriores y entraremos aquí. Pero no, sospecho que en la raíz de esto,
en la raíz de esto está Jesucristo. Llegará el día en que Él nos dejará ir. El día que Él nos dejará ir. Eso va a ser emocionante. ¿Por qué estudiar el libro del Génesis? Bueno, hay muchas razones. Es el libro de los comienzos. Creación, hombre, mujer, sábado, matrimonio, hogar, infancia, pecado, asesinato, sacrificio, gracia, comercio, agricultura, vida en la ciudad, razas, idiomas. Puedes hacer una lista interminable de cosas que comienzan en Génesis. Hay algo más que aprenderá a medida que estudie más y más su Biblia. Descubrirá lo que los estudiosos a veces llaman la ley de la primera mención. El primer lugar que descubren que mencionan algo tiende a ser muy significativo. Tiende a colorearlo a partir de ese momento. Y vamos a descubrir que de una manera muy sorprendente cuando lleguemos al capítulo 22 de Génesis, de una manera que no quiero robar el protagonismo, esperaremos hasta llegar allí. Pero cada uno de estos. Las cosas tienen un comienzo aquí y un clímax, ¿dónde? Adivina, Apocalipsis, exactamente. Tendrás la sensación de que Génesis y Apocalipsis fueron diseñados para ir como un par, como sujetalibros. Génesis anticipa todas las filosofías falsas. Ateísmo, no, somos creados por Dios. Panteísmo, que Dios está en todas partes. No, Dios es trascendente y distinguible de la creación. Es interesante que todas las mitologías tienden a considerar al superdios, ya sea Zeus o cualquier otro, como algo derivado, como parte de la creación. No tienen un Dios trascendente, en realidad no. Pero el Dios de la Biblia es trascendente y distinguible de su creación. Él entró, pero no dejes que eso te confunda. El politeísmo dice que hay muchos dioses. No, claramente hablamos de un Dios y le daremos un golpe muy fuerte. Materialismo, en el sentido de que, no hablando aquí de vida materialista, hablando de materialismo, todo es solo materia. No, la materia misma tuvo un comienzo. La cuestión no siempre estuvo aquí, ese es el punto. Y humanismo. No, es Dios, no el hombre. Esa es la realidad última. Y el evolucionismo. Vamos a hablar mucho sobre eso. No, Dios creó. Y vamos a abordar eso con mucha fuerza en los primeros 2 capítulos del libro. ¿Uniformismo? No, Dios interviene en su historia. A los científicos les gusta adoptar la opinión de que las cosas siempre suceden de cierta manera, llamémoslas leyes. Pues no, resulta que hay mucha evidencia de que Dios interviene en esas leyes y no solo en la historia sino también en nuestras vidas. Y todas las doctrinas principales de la Biblia tienen sus raíces en el libro del Génesis. Elección soberana, salvación, justificación por la fe, seguridad del creyente, separación, castigo disciplinario, encarnación divina, arrebatamiento de la iglesia, muerte y resurrección. Los sacerdocios, no solo el sacerdocio arónico sino también el sacerdocio de Melquisedec, tienen sus raíces en Génesis. El anticristo, el palestino. La base misma de la tensión mundial actual. La concesión de tierras de Dios a Israel, que está en discusión ante la ONU y ante el mundo. Zacarías nos dice que el mundo entero irá a la guerra por la ciudad de Jerusalén. Tienes que estar bromeando. Aquí la ciudad no tiene recursos naturales, ni río, ni puerto, no hay razón para que sea estratégicamente relevante en el mundo moderno. Su única relevancia es religiosa, y vivimos en un mundo religioso. Y, sin embargo, exactamente lo que Zacarías describe está sucediendo mientras hablamos. Muy interesante. Al mirar Génesis y Apocalipsis encontramos un contraste interesante. En Génesis tenemos la tierra creada. En el Apocalipsis la tierra pasa. En Génesis tenemos el sol para gobernar el día. En Apocalipsis no hay necesidad del sol. A la oscuridad la llamó noche en el Génesis. No hay noche allí en el Apocalipsis. A las aguas las llamó mares. Ya no hay mar en Apocalipsis capítulo 21. En Génesis encontramos un río para bendición de la tierra. Y en Apocalipsis tenemos un río para la tierra nueva. El gobierno de la tierra se menciona en Génesis 37, y tenemos el juicio de la tierra relativo a Israel en Apocalipsis 16. El hombre es hecho a imagen de Dios en en Génesis, y el hombre es encabezado por la imagen de Satanás en Apocalipsis. Tenemos la entrada del pecado en Génesis. Tenemos el fin del pecado en Apocalipsis 21. La maldición se pronuncia en Génesis, y no hay más maldición en Apocalipsis 22. La muerte entra en Génesis 3, y no hay más muerte en Apocalipsis 21. Tenemos a un hombre expulsado de Edén en Génesis 3,
y tenemos al hombre restaurado en Apocalipsis 22, y ese es el clímax que Dios alude en el capítulo 3 cuando declara la guerra a Satanás. El árbol de la vida está custodiado en Génesis 3. Por cierto, ¿por qué está protegido? Un querubín. ¿Por qué? ¿Para qué está ahí? Para mantener a Adán fuera, no se necesitarían un querubín, un ángel normal habría sido suficiente. ¿Qué estaba protegiendo ese ángel? El camino del árbol de la vida. ¿De quién lo está protegiendo? Otro querubín, ¿eh? Hablaremos de eso la próxima vez. El derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida está custodiado en Génesis. El derecho a acceder a él se devuelve en el Apocalipsis 22, la tristeza y el sufrimiento entran al mundo en Génesis 3 versículo 17. No hay más tristeza en Apocalipsis 22. Nimrod funda Babilonia en Génesis 10. Babilonia cae en Apocalipsis 17 y 18. Y yo soy uno de estos que está empezando a creer que el anticristo saldrá de Asiria. Lo llaman Miqueas, Isaías y Ezequiel el asirio. Creo que es Nimrod, no literalmente, pero en efecto Nimrod regresó. El diluvio de Dios destruyó a toda la generación malvada, capítulos 6 al 9 del Génesis. El diluvio de Satanás para destruir a la generación elegida se intenta en Apocalipsis 12. Tenemos un arco, la promesa de Dios en Génesis 9. Tenemos un arco para el recuerdo en Apocalipsis 4. Sodoma y Egipto tipifican la corrupción y el juicio en Génesis 13 y también 19. Y Sodoma y Egipto es una alusión a Jerusalén, extrañamente, en Apocalipsis 11. Solucionarlo cuando lleguemos allí. Se formó una confederación contra el pueblo de Abraham. En Génesis, hay una confederación versus la simiente de Abraham en Apocalipsis 12. Hay una novia para el hijo de Abraham en Génesis 24 y hay una novia para la simiente de Abraham en Apocalipsis 21. El matrimonio del primer Adán está en Génesis 2 y el matrimonio del último Adán en Apocalipsis 19. El dominio del hombre cesó y el de Satanás comenzó en Génesis 3, versículo 24. El dominio de Satanás terminó y el del hombre fue restaurado en Apocalipsis 22. Un diseño integrado desde Génesis hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Un libro. Ahora, si miramos el panorama total de la historia, este cuadro puede resultarle familiar si ha leído o aprendido la Biblia en 24 horas, pero obviamente nos vamos a centrar en Génesis. Por cierto, cubre una porción mayor. Es todo. El camino desde la creación hasta el Éxodo. El resto del Antiguo Testamento va desde el Éxodo hasta el exilio, por supuesto. El Nuevo Testamento está en solo un vida. Y hay 400 años entre los testamentos. Eso está perfilado para usted con anticipación. Esos no son años que faltan. Los estudiosos lo llaman los años silenciosos. No, simplemente no han leído Daniel 11. Desde los versículos 5 al 35, detalla esos años ordenados para usted. Pero en cualquier caso, nos centramos en la parte frontal, obviamente, de todo el panorama de la historia. Libro del Génesis. Ahora bien, el libro del Génesis consta de 50 capítulos. Los primeros 11 a menudo se tratan como una porción distinta, a menudo llamada prehistoria, por así decirlo, y desde el llamado de Abraham en Génesis 12 hasta el final, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y José, los 4 patriarcas, en una forma más amplia. Forma narrativa convencional, por así decirlo. Pero lo seremos, obviamente, tenemos 2 capítulos aquí sobre la creación. ¿Sabes? Es interesante, quiero señalarte que la creación, por muy emocionante que sea y será a medida que avancemos en ella, es el segundo tema más importante. La creación no es tan importante como otro tema. La creación tiene que 2 capítulos en Génesis, un par de Salmos, un par de capítulos en Isaías, y eso es todo. La redención es de lo que realmente trata principalmente el libro de Génesis. El libro de la redención es de lo que se trata Éxodo. De hecho, empiezas a leer la Biblia y descubres la redención. No hay un libro en la Biblia que no sea una parte clave del plan de redención de Dios. Entonces, si observo cuánto espacio se le concede a un tema, puedo argumentar que la creación es importante, pero no tanto. Tan importante como el plan de redención. La otra forma de medir el valor es cuánto le costó. Bueno, la creación le costó a Dios cuánto, 6 días. Podría hacerlo de nuevo y lo hará. ¿Cuánto le costó la redención? Su Hijo. Así que vamos a hablar de la creación, pero reconozcamos que el tema principal es en realidad la redención, los extremos a los que Dios llegó para redimirnos a usted y a mí de la situación en la que caímos.
Por supuesto, nos centraremos en el capítulo 1, lo que a veces se llama la semana de la creación. El día 1 fue el domingo. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, porque el sexto día, el séptimo día era Sabbat, ¿no? Entonces, ¿el primer día fue o es Sabbat el primer día? No, así es, el primer día es domingo, ¿verdad? El segundo día es el lunes. El tercer día es el martes. Y una de tus preguntas para tu tarea antes de llegar será, ¿por qué no fue bendecido el lunes? Cada uno de estos días, Dios vio lo que hizo y fue bueno, ¿no? Pero no dijo eso sobre lo ocurrido el lunes. Así que te dejaré meditar eso en preparación para ese momento cuando viene. Pero vamos a hablar, después, en el día 1, de que una de las cosas principales es dejar que la luz sea, la creación de la luz. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué está pasando ahí? El segundo día, la extensión del espacio, la tierra y la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, el cuarto día, los animales marinos y las aves, y luego el quinto día, el sexto día, los animales, etc. Ahora, algunas ayudas antes de saltar a todo esto para tener un poco más de historia. La palabra de Dios es inagotable. Esto no debería sorprendernos, pero también deberíamos reconocer una de sus características. Y no importa cuántas veces leas un libro, cada vez que lo leas descubrirás algo nuevo. Me gusta enseñar un librito de Ruth, un librito de 4 capítulos, y lo he hecho probablemente 100 veces, y cada vez que lo leo, surge algún otro ejemplo nuevo. Así que no se sorprenda al descubrir cosas que antes se le escapaba. Y recuerda que la verdad siempre está en los detalles. Cada detalle está conectado entre sí. ¿Por qué? Porque es un mensaje integrado. Y eso te proporciona un procedimiento para afrontar pasajes difíciles. Cuando encuentras algo no entiendes, si encuentras algo que parece ser una contradicción, alaba a Dios en el acto porque escondido detrás de ese aparente problema habrá un descubrimiento si oras por ello. Y uno de los pequeños trucos que puedes hacer es poner a Cristo justo en el medio y ver qué sucede. Así que guarda eso en tus notas y ahora abordaremos algunas preguntas fundamentales. ¿Tiene el universo unos 15.000 millones de años, más o menos? Eso es lo que nos dirían los científicos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el universo tiene 15.000 millones de años? Por cierto, la mano está levantada. Vale, no es tan políticamente correcto. Pues, está bien. O ves el telescopio Hubble y todo eso, lo vemos a cientos de millones de años luz de distancia, ¿no es así? Vemos galaxias que están a cientos de miles de millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz empezó a viajar hace 100.000 millones de años. Eso sugiere un universo antiguo, ¿no es así? Pero la Biblia dice que fue creado en 6 días. Significa 144 horas. Son esos días de 24 horas. ¿Cuántos creen que la Biblia fue creada en 6 días? Esa es la respuesta políticamente correcta, pero no. ¿Eres realmente, vale? Bueno. Y de ser así, estuvieron incorporados los factores del envejecimiento. No tengo ningún problema con que se cree un árbol que tenga anillos, ese no es mi problema. Pero, se creó una galaxia para que pareciera que está a 100.000 millones de años de distancia y la luz comenzó a transitar hace poco tiempo, ingeniosamente planeada para que parezca grande. No me parece. Te diré por qué. Porque 8 veces en el Tanaj, en la Biblia, dice que el Eterno Uno no puede mentir. No creo que Dios esté en el negocio del engaño. Él puede esconderse algunas cosas, nos hacen indagar un poco, pero no creo que Dios esté en el negocio del engaño, sino todo lo contrario. Así que aquí tenemos un problema interesante, que no es trivial. 1. Se creó vida en tránsito. No me parece. La otra opinión es, ¿fueron los días del Génesis simplemente eras geológicas? Muchos documentos aparentemente cristianos intentan justificar lo que algunas personas llaman evolución teísta, que la evolución fue el mecanismo que Dios usó para crear. Bueno, eso suena bien si estás tratando de eludir la responsabilidad del libro de Génesis, pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Enseña por muchas razones. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Y entonces, la evolución es evolución. Las escrituras niegan la evolución de muchas maneras. Así que resulta que, por extraño que parezca, no se puede abordar ese tema. Creo que actualmente hay en todas las librerías un libro llamado En 6 días, en el que 50 destacados científicos explican por qué creen que el universo es un universo joven, que el universo fue creado en 6 días, como dice la Biblia. Y entonces, para aquellos de ustedes, y son de todos diferentes, todos con doctorados, todos de
diferentes campos de la ciencia, todos con diferentes razones para sostener esa opinión. Así que no vamos a repasar el libro, hay 50, no vamos a hacer eso, pero tengan en cuenta que eso está ahí como una cosa. Pero vamos a ir por un camino un poco diferente. Empecemos un poquito con lo que voy a llamar la naturaleza de la realidad. Tú y yo necesitamos entender un poco sobre los hiperespacios. Hiperespacio es una palabra elegante para espacios de más de 3 dimensiones. Tú y yo vivimos en 3 dimensiones. No vamos a entrar en muchos aspectos avanzados. Matemáticas o cualquier cosa, relájate. Pero hay algunas ideas que usted y yo podemos extraer de lo que ahora se entiende sobre la realidad en la que vivimos que superarán la mayoría de las paradojas teológicas que encuentre. Y entonces entremos en esto. En la escuela, ya sea en geometría simple o en trigonometría, había triángulos. Y tenías ángulos en un triángulo. Si suma los ángulos de un triángulo, ¿cuánto suma? ¿Alguien? 180 grados. Bien. No importa qué tipo de triángulo tenga, 30, 60, 90 o 45, 45, 90, lo que sea, siempre suma 180 grados. Bueno, supongamos que salimos dos a un campo muy grande con un tránsito y trazamos un triángulo muy grande, volvemos a meter los ángulos y suma más de 180 grados. Bueno, eso es lo que se espera de un grupo de pastores tontos o algo así. No. No, resulta que nos hemos encontrado con algo. ¿Alguien aquí puede saber que nos encontramos si encontramos un triángulo con más de 180 grados? ¿Qué ha pasado? Sí. Curvatura de la Tierra. Curvatura de la Tierra. Bien por usted. Mira, si entras en una navegación, como piloto marinero o lo que sea, harás un curso de trigonometría esférica, en el que puedes tener 90 grados en cada esquina. Y mira, cuando te encuentras con algo que parece violar la regla. Mira, la regla que todos aprendimos en la escuela, que los ángulos de un triángulo suman 100 grados, solo es cierta para un universo de 2 dimensiones. Por eso la llaman geometría plana o trigonometría plana. Solo es cierto para un plano, ¿sabes? Si tienes más que eso, estás tratando con una superficie convexa. Y si tienes menos de 180 grados, se trata de un paraboloide hiperbólico. Pero no creo que sea algo en lo que normalmente quieras profundizar. Pero cuando te encuentras con algo que viola una regla que has aprendido, una de las posibilidades es que hayas encontrado una dimensión que no sabías que existía. Verá, y fue ese tipo de percepción la que hizo que el doctor Albert Einstein, mientras luchaba con la naturaleza del espacio, se diera cuenta de que el espacio no se limita a 3 dimensiones. Y desarrolló su teoría de la relatividad reconociendo que realmente consta de 4, al menos. Él, que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que puso el mundo como un desierto, y destruyó sus ciudades, que no abrió las casas de sus cautivos. ¿De qué diablos habla el versículo 17? Nadie lo sabe. Algo de eso podría ser profético en el futuro cuando el mundo sea un desierto debido a los juicios que están por venir, sean lo que sean. Algunos eruditos sospechan que tal vez haya un indicio de que hubo algún tipo de mundo que fue destruido como parte del juicio contra Satanás. Incluso hay conjeturas de que la tierra original pudo haber sido suya. Trono o su semilla principal de operación y a través de su caída y demás fue destruido. Y puede haber permanecido, así es como Barjus abre su libro llamado La Guerra Invisible, puede haber permanecido en ruinas durante miles de millones de años porque Satanás era incapaz de crear nada. Y quedó en ruinas como resultado de esta caída hasta que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se posó sobre las aguas. Y tenemos la creación que vemos en Génesis versículo 2 a continuación. Entonces eso lleva a una visión, no necesariamente correcta, una conjetura que tal vez lo que estamos viendo desde el versículo 2 en adelante es una creación y una era y todo un universo que fue posterior a algo que sucedió antes. Algo en el reino celestial. Porque Satanás ya es un mal actor. Él entra en escena cuando Adán comienza a comenzar. Entonces es una posibilidad. ¿Estamos seguros de ello? No. Pero es una conjetura provocativa. Entonces leemos esto en Génesis capítulo 1, los primeros 2 versículos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, que se haga la luz. Y había luz. Esta es la primera cita directa de Dios en la Biblia. También resulta que la luz misma, incluso en las fronteras mismas de la ciencia más avanzada hoy en día, todavía plantea descubrimientos y misterios asombrosos. Ahora, el Espíritu de Dios se movió, la palabra es una cuestión de hecho, que significa flotar por encima o revolotear, meditar o vibrar.
El Espíritu de Dios es la imagen. El lenguaje parece sugerir que es casi como una gallina sentada sobre sus polluelos, meditando sobre ellos. El Espíritu de Dios es una ocurrencia de una vez. Por cierto, es la misma palabra que se usa en otros lugares. 2 Pedro 1,21, que los hombres hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Misma palabra. Uno está en griego y uno está en hebreo, pero el mismo pensamiento subyace a todo eso. Primera cita directa de Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero insertar aquí un pequeño estudio paralelo, porque creo que es relevante para nuestra comprensión, hablar un poco sobre la naturaleza de la luz. Primera cita directa de Dios. Todos tenemos puntos de vista diferentes sobre lo que eso realmente puede significar. La luz tiene una naturaleza paradójica. ¿La luz está formada por ondas? ¿O la luz está formada por partículas? ¿Cuántos piensan que la luz es como ondas? Votación a mano alzada. ¿Alguien se siente así? Bien, alrededor del 20%. ¿Cuántos sienten que la luz es una corriente de partículas? Bien, eso es aproximadamente 2/3. Ambos tienen razón, dependiendo de quién mire. ¿Ves lo que quiero decir? Hablaremos sobre la velocidad de la luz, y esto es divertido porque cuando di mi estudio del Génesis hace 1 o 2 décadas en Calvary Chapel, entonces mencioné que la luz no era una constante. Y algunos de mis amigos más queridos, que son muy expertos en la teoría de la relatividad de Einstein, uno de los muchachos que acudieron al Señor en mi primer estudio de revelación en mi casa muchos años antes. Un querido amigo. Y también es presidente de un ministerio de apologética prominente en el que el líder es una persona muy brillante. Ambos son personas sofisticadas en física. Y me desarmaron en privado. Chuck, tienes que entender que la luz es una constante. Realmente recibí mucho abuso por esto porque confié en Barry Satterfield y en algunos artículos que acababan de publicarse en esa época. Y me preocupa porque les voy a dar el mismo material que les di entonces, pero ahora puedo dárselos con confianza, porque de repente, en los últimos años, la comunidad de la física finalmente descubrió, adivinen qué. La velocidad de la luz no es constante. Así que hablaré un poco sobre eso. Voy a darles una analogía de hologramas que creo que les resultará interesante. Pero hablemos de la paradoja central de la luz. Sir Isaac Newton, por supuesto, probablemente no tenga igual en la historia de la ciencia, siglo XVII. Veía la luz como una corriente de partículas. Y tenía motivos para hacerlo. Y porque él lo hizo, todo lo hicieron. Era una especie de seguir al líder, ¿verdad? Un chico que era unos 13 años mayor que él, Huggins, desarrolló una teoría ondulatoria de la luz porque el hecho de que la luz pueda refractarse y reflejarse implica que actúa como ondas. Pero en realidad no lo escucharon porque todos lo escuchaban. Sir Isaac Newton tuvo la idea de la verdad. Había un par más. Los chicos, Leonard Euler y Ben Franklin, también fueron ignorados hasta que ocurrieron dos acontecimientos a principios del siglo XIX. Euler fue el padre de la geometría, la trigonometría y el cálculo. Descubrió lo imaginario, descubrió la integración -1. Es un matemático muy destacado. Y, por supuesto, Ben Franklin también era un tipo bastante amplio del Renacimiento. Pero tuvimos descubrimientos de olas. Un tipo llamado Thomas Young llevó a cabo un interesante experimento llamado el experimento de las dos rendijas. Voy a mostrarles qué es eso, porque destrozó totalmente el mundo científico en ese momento, y todavía lo hace para cualquiera que lo haga. ¿Realmente no ha estudiado esto, el experimento de las dos rendijas, que demuestra que la onda es realmente algo parecido a una onda? Un chico llamado Fresnel, sus experimentos son más completos. Concluyó también que la luz se comportaba como ondas. La lente Fresnel fue diseñada para faros. Diseñó lentes que eran ligeras y saldrían paralelas, por así decirlo, en efecto. Y todo esto tiene que ver con el tiempo en las guerras napoleónicas y demás. Young, por cierto, es un tipo interesante por muchas razones. Hizo una contribución a la ciencia en acciones capilares y elasticidad. Él también es el que fue monumental en descifrar la piedra Rosetta y los jeroglíficos. La gente de esa época era increíblemente amplia. Supongo que por eso uso el término hombre del Renacimiento. Ahora, vean, Newton fue nombrado caballero en 1705, y murió en 1727, disculpe, 1705, y murió en 1727. Así que todavía era demasiado pronto para destronarlo. Quiero decir, él tenía sus puntos de vista y la gente sería muy reacia a examinar las pruebas en vista de esos puntos de vista.
Debemos tener cuidado nosotros mismos, porque la mayor parte de lo que nos han enseñado en la escuela está mal. ¿Cuántos de ustedes tomarían una clase de física con libros de texto de 1950? Yo no lo haría. Quiero decir, lo hice. Pero te detienes y piensas en lo que pasó en 50 años, casi todo lo que había en esos libros de texto ha sido refutado. Si tomamos los libros de texto actuales, todavía están llenos de mentiras y engaños conocidos. Y esa es una de las grandes tragedias de nuestro sistema educativo. Pero déjame hablar un poco sobre este experimento de las dos rendijas para dar un ejemplo. A la izquierda tenemos, digamos, un tabique con una hendidura, un poco de luz. La luz puede pasar a través de esa rendija y luego esa luz puede incidir en una imagen, un trozo de pared o un trozo de película o lo que sea. Y si trazas el intensidad de esa luz, obviamente en el medio es la más brillante y disminuye. Sigue algo que se aproxima a una distribución gaussiana. Todo eso es bastante sencillo, no hay problema. Bueno, si pones entre esa rendija y tu avión un avión con dos rendijas, bueno, esperarías la luz que lo golpea. Cubramos el uno de abajo y miremos solo el uno de arriba, actuará como un punto, una fuente de luz, y esperarás, por supuesto, que la distribución de energía sea igual a la del uno anterior, ¿verdad? Si cubres ese uno y hazlo en el otro lado, obtendrás otro uno. Esperarías que si abres ambas rendijas, obtengas la suma de esas dos rendijas. Bien. Eso parecería razonable. Sin embargo, si abres ambas rendijas, no obtendrás la suma de ellas. Obtienes algo muy diferente. Obtienes la interferencia entre dos. Matemáticamente, no obtienes solo h al cuadrado más j al cuadrado. Si usas h y j para las dos rendijas, obtienes h más j al cuadrado, que se extiende para darte un cuadrado más j al cuadrado más un término completamente diferente. Y es el término más poderoso en el medio 1. Es la interferencia. Entonces, lo que esta rendija significa es que esto no tiene sentido cuanto más lo piensas. Si la luz es una corriente de partículas y pasa a través de una de estas rendijas, parece saber si la otra rendija está abierta o no. Porque se comportará de manera diferente. ¿Sígueme? Mira, es obvio que las partículas individuales no operan individualmente. Están operando orgánicamente como grupo. Y esto crea un verdadero misterio, porque, por un lado, se puede demostrar que la luz es una corriente de partículas. También se comporta como olas, ambos. Y eso creó todo tipo de problemas. El siglo XIX, por supuesto, cambió. Un tipo llamado Foucault, el tipo que hizo la famosa hora del péndulo, hizo un descubrimiento que sacudió al mundo en su momento, que la velocidad de la luz era menor en el agua que en el aire. Esto no es una sorpresa para la gente de la teoría ondulatoria, pero no tiene sentido para la gente de las partículas, la teoría corpuscular. Porque si se desacelera, ¿qué lo vuelve a acelerar? Están empujando desde atrás. Quiero decir, intentas lidiar con eso matemáticamente, tienes problemas reales. Eso creó todo tipo de revuelo. Entonces aparece este increíble ser humano, James Clerk Maxwell. Y ha descubierto muchas cosas. Pero él es el principal responsable de toda nuestra conciencia de lo que hoy llamamos espectro electromagnético. Y descubrió, entre otras cosas, que la luz es una onda electromagnética. Así que no solo actúa como una ola, sino que actúa como una ola de maneras muy profundas. Y un contemporáneo de aquella época, Henry Richards, estableció como resultado de todo ello la transmisión y recepción electromagnética. Ahora llegamos al siglo XX, hay todo un cambio. Y luego está esta extraña experiencia en 1900. Un tipo llamado Max Planck estaba luchando con lo que ellos llaman el problema del cuerpo negro. No entraré en todo eso. Pero estaba intentando obtener una descripción matemática de lo que se estaba observando. Y por desesperación, después de haber intentado todo lo demás, aplicó mal un par de ecuaciones de Boltzmann y las aplicó incorrectamente. Y trabajaron. Realmente no deberían haberlo hecho. Pero al hacerlo, descubrió cuáles son las implicaciones de la experiencia, y entraremos en todas las matemáticas aquí, es que no se integraría porque la luz viene en pequeños paquetes. Entonces no es continuo. Está en cuantos. Y así las matemáticas revelaron una no continuidad que estaba operativa aquí. Unos años más tarde, Einstein publicó la explicación de lo que se había encontrado con Planck. Y esto lleva a un nuevo resurgimiento, no solo de la teoría corpuscular de la luz, sino que abre la puerta al campo que hoy llamamos física cuántica. El hecho de que las partículas subatómicas se comportan de las formas más extrañas. Y es tan extraño que Boltzmann,
que entendió las implicaciones reales de lo que descubrieron, no pudo soportarlo. Se suicidó. Él destrozó así su comprensión de la realidad. Y la próxima vez hablaremos de la física cuántica con más detalle, porque habrá algunas razones para ello. Pero la idea principal es que la energía no es continua, sino que llega en pequeños paquetes. Ese fue el descubrimiento. Lo que han descubierto desde entonces es que la longitud, la masa, la energía y el tiempo mismo están cuantificados. Están dígitos. La analogía es como un piano. Puedes presionar una tecla, puedes presionar la tecla al lado de ella, pero no puedes obtener ningún sonido entre ellas. ¿Tú conmigo? Es realmente digital en cierto sentido. ¿Sigues lo que estoy diciendo? Está cuantificado. Bueno, también lo es la luz, está cuantificada. Así está todo cuantificado. Y hoy descubrimos que usted y yo estamos en lo que propiamente se podría llamar una simulación digital, no analógica, no continua. Es muy extraño. Y profundizaremos un poco en eso la próxima vez. Esto abre la puerta a todo el paradójico mundo de la física cuántica. Y el protagonista aquí es el fotón corporal, es esta unidad de luz. ¿Sabes? Es fascinante cuando das un paso atrás. Fue en 1906 que J.J. Thomson, un científico muy prolífico, obtuvo el premio Nobel por demostrar que los electrones eran partículas. Ningún problema. Lo interesante es que su hijo recibió el premio Nobel en 1937 por demostrar que los electrones eran ondas. Así que cada uno de ustedes que levantó la mano durante mis preguntas tenía razón. Pero la parte realmente extraña de esto, la dualidad onda-partícula, como la llaman, es una paradoja central en la física cuántica. Y déjame darte un vistazo más adelante. Ahora hay evidencia convincente de que los cuantos solo se manifiestan como partículas cuando los miramos. Y piensas, no estoy bromeando. Esto es, hablaremos un poco de eso la próxima vez. Porque alterará toda tu comprensión de lo que tú y yo llamamos realidad. Y ahí es donde entraremos en eso. Porque todo esto impacta nuestra comprensión de los primeros capítulos del Génesis. Pasemos a otro tema, la velocidad de la luz. En el siglo XVII, Johannes Kepler, el famoso astrónomo, René Descartes, el famoso matemático, y sus seguidores, por supuesto, creían que la luz era instantánea. Sintieron que la luz, su velocidad era infinita, que la luz viajaba instantáneamente. Y esos fueron los dictados sagrados. Hasta 1677, un holandés llamado Lafroumar midió el tiempo transcurrido entre eclipses de Júpiter con sus lunas. Se dio cuenta de que si se midiera el eclipse de las lunas de Júpiter, se obtendría una diferencia de unos 15 minutos dependiendo de dónde se encontrara en la órbita. Si lo hicieras en determinadas épocas del año, sería diferente. Y empezó a darse cuenta de que esas distancias eran tales que si lo hacía inteligentemente, podría medir la velocidad de la luz, lo cual hizo. Y descubrió, en primer lugar, que la luz tenía una velocidad finita, una velocidad muy alta, aproximadamente 300.000 metros por segundo, o 186.000 millas por segundo, como lo diríamos nosotros. Pero el punto principal era que era finito. Eso sacudió a todos. Nadie le creería. Tenía sus datos. La física era algo más que debes entender. A los científicos les gusta alardear de que son objetivos. Eso es una tontería. Eso es una completa tontería. Se aferran a sus presupuestos con la misma tenacidad con la que todos nos aferramos a nuestros prejuicios. Se necesitan abundantes pruebas y esfuerzos para derribar estas nociones incorrectas. Y el experimento de Lumar fue repetido 50 años después por James Bradley, un inglés. Confirmó el trabajo de Lumar y finalmente empezaron a reconocer, vaya, sí, quizás la luz no sea instantánea, tenga una velocidad finita. Así que ese fue el gran avance. Durante los últimos 300 años, la luz se ha medido 164 veces mediante al menos 16 métodos diferentes. Y yo pensé en explicarte cada uno, ¿verdad? No, claro que no. Dos chicos, Barry Satterfield, un querido amigo australiano, y Trevor Norman, un matemático, estaban preocupados por algo. Por cierto, Barry Satterfield es uno de los cristianos practicantes más profundamente comprometidos que conozco. Y estaba luchando con todo el problema, cierto problema de física, y lo convirtió en oración como lo describe. ¿Cómo podría ser esto si la luz es una constante? Fue casi como dice una voz, quien dijo que es una constante. Y de repente se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. Porque estaba en una situación para resolver este problema. Tendría que cuestionar la idea,
¿es la luz realmente una constante? Entonces él y Trevor Norman decidieron recopilar información. Regresaron y pudieron desenterrar los datos brutos de estos experimentos a lo largo de los siglos de medición de la velocidad de la luz. En 1677, cuando Roumar midió el eclipse de Io, llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era de unos 307.600 km por segundo, con un margen de error de unos 5.400 km por segundo. Vale, no está mal teniendo en cuenta aquellos tiempos, claro. En 1875, Harvard, utilizando el mismo método, repitió el experimento. Y debido a la mejor tecnología durante más de 100 años, tenían una banda de error más baja. En lugar de 5.400 km por segundo, se redujo a 13 km, más o menos. ¿Me sigues? Y luego, en 1983, la Oficina Nacional de Normas, utilizando un láser, llevó a cabo su experimento. Y redujeron el error a 0,00003 km por segundo. Entonces, cuando miras los 2 siglos transcurridos aquí, te das cuenta de que la tecnología está mejorando. La banda de error es cada vez más precisa. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Barry Satterfield. Lo que le molestó es, mira la media. Pasó de 307.600 a 299.921 y luego a 299.792. El tiempo, disculpe, la velocidad va disminuyendo poco a poco. En realidad, se está volviendo asintótico. Un matemático llamado Alan Montgomery, tomó todos los datos y los sometió a un riguroso análisis por computadora y llegó a la conclusión de que la regresión, no solo de estos 3 experimentos, solo te daré 3 para que te den. En resumen, si miras todos los datos, hay una correlación del 99% con lo que él llama una curva cosecante al cuadrado. En otras palabras, si va más lento ahora, en el pasado iba más rápido. ¿Cuánto más rápido? Entre un 10 y un 30% más rápido en tiempos de Cristo. En algún lugar aproximadamente el doble de rápido en los días de Salomón. Algunos eran aproximadamente 4 veces más rápidos en los días de Abraham y aproximadamente 10 millones de veces más rápidos antes del 3000 AC. Ahora bien, esto, por supuesto, comenzó a publicarse aquí hace más de una década y todos los físicos clásicos se rieron de él. ¿Quiénes son estos personajes si no entienden la velocidad de la luz? Todo el mundo ha estado en física. Cuanto más sepas sobre física, más. Cuanto más profundizas en las estructuras atómicas, descubres que la velocidad de la luz es un factor en casi todas las ecuaciones en las que te encuentras, en términos de transferencias de energía y así sucesivamente. La velocidad de la luz es un parámetro muy fundamental. Pero ese es el punto. Es un parámetro, no una constante. Y entonces la idea de que no es una constante lo sacudió. Pero incluso Einstein expresó su sorpresa durante su vida de que algo fuera constante en el universo. Lo aceptó como una constante, pero de mala gana, porque reprimió cierta incredulidad. Entonces esto, en primer lugar, quita la alfombra desde cualquier cálculo del tiempo. Estás hablando de tiempo relógico, estamos hablando de tiempo orbital. Mira, de repente estás planteando algunas preguntas serias aquí. Y en los primeros 6 días, reformulémoslo, en los primeros 5 días de la semana de la creación, ¿quién estaba presente? Solo Dios. Así que le tomaré la palabra. Bueno. Por eso, cada vez más científicos están empezando a aceptar las muchas evidencias en muchos campos de la ciencia de que la Tierra es en realidad mucho más joven de lo que la mayoría de la gente tiene idea. Menos de 10.000 años, no millones y millones y millones. Ahora nos fuimos. A través de algunos de esos la última vez. Le daremos algunos otros antes de que termine nuestra serie. Ahora, hay otras confirmaciones aquí. Este tipo de cosas se mencionaron en una revista astronómica francesa en el año 27. Tom Van Flanderen en el Observatorio Naval de los EU señala que los relojes atómicos se están desacelerando en relación con los relojes orbitales. Volveré a eso en un minuto. Un tipo O, Matretsky, en Moscú, independiente de Centerfield, aproximadamente en la misma época, publicó allá por el año 87 una idea similar. Y ha habido otros. Ahora te diré lo que realmente me molesta. En el último durante 18 a 24 meses, ha habido literalmente docenas de artículos en revistas de renombre, Nature, Science, estas revistas de gran renombre, de diferentes tipos que han descubierto que la velocidad de la luz no es constante. Lo que me llena de ver este desfile es que, por un lado, me complace ver que no estamos en el jardín izquierdo con alguna idea extraña de que esto ahora se esté aceptando,
pero me parece significativo que ninguno de estos muchachos haya tenido la integridad o el carácter para reconocer los documentos originales de Berry Satterfield. El abuso que tuvo por parte de la profesión durante más de 10 años, sé. Creo que al menos merecería una referencia. Pero no hay ninguno por venir. Ahora hay artículos que lo delatan. Y hay muchas cosas de este tipo en Internet para aquellos interesados. Este tiempo atómico versus orbital, ya sabes, antes de 1967, el segundo se definía como una fracción muy, muy pequeña de una órbita de la Tierra alrededor del Sol. No me molestaré con los decimales aquí, pero ya entiendes la idea. En 1967, redefinieron el segundo para convertirlo en un cierto número de oscilaciones del átomo de cesio. Así que la definición de un segundo quedó clavada al sistema una al otro. ¿Me sigues? Y eso significa que todas las mediciones que hemos hecho del tiempo desde 67 se hacen en términos atómicos, no en términos orbitales. ¿Tú conmigo? Bueno, también han descubierto algo, señalaban Flanderen en el observatorio. Si los relojes atómicos son correctos, entonces las velocidades orbitales de Mercurio, Venus y Marte están aumentando. Eso no puede suceder, por supuesto, porque ¿de dónde viene la energía? Entonces debe ser todo lo contrario. Mira, si la constante gravitacional es realmente constante, entonces la vibración atómica y la velocidad de la luz están disminuyendo. Y entonces, verá, si la velocidad orbital de un planeta aumentara, violaría la ley de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Si los relojes atómicos son correctos, la constante gravitacional debería cambiar y no se han detectado tales variaciones. Entonces, si las frecuencias atómicas están disminuyendo, entonces 5 propiedades del átomo, como la constante de Planck, también deberían estar cambiando. Y los estudios estadísticos respaldan tanto la magnitud como la dirección de este cambio. Entonces, hay 4 de cada 5 propiedades del átomo que confirman la idea de que la velocidad de la luz se está desacelerando. Tiene profundas implicaciones para la ciencia. Tiene implicaciones drásticas para nuestra comprensión del universo. Y por eso te estoy arrastrando a través de esto. Algo más de lo que todos habéis oído hablar, el corrimiento al rojo. Estoy seguro de que si has leído algo sobre tecnología, conoces la idea de que la luz de las estrellas se desplaza hacia el rojo. Eso se llama corrimiento al rojo. Si miras el espectro, la luz cambia al rojo. Y entonces, un tipo llamado Edwin Hubble en los años 20 postuló que los que están más lejos están desplazando la mayor parte del rojo. Así que argumenta, supuso, que ha cambiado a rojo porque se están alejando de nosotros a toda velocidad. Entonces el corrimiento al rojo en la estrella. Los espectros se tratan como evidencia de que el universo se ha estado expandiendo. De ahí surge la idea del universo en expansión. Por eso el telescopio Hubble lleva el nombre de Edwin Hubble, por lo que llaman la ley de Hubble. Cuanto más se desplaza el rojo, más lejos está. Esa ha sido la máxima. Si tomas un curso de astronomía en cualquier nivel en la universidad, eso es lo que te enseñarán, la base de la ley de Hubble. Bueno, hay un par de chicos, uno en Alemania, Holtan Arp, y otro en la Universidad de Arizona, William Tift, que se han encargado de ello. Durante 20 o 30 años de recopilación de datos sobre corrimientos al rojo. Y esa era su área de interés profesional. Y catalogaron particularmente lo que llaman corrimientos al rojo aberrantes. Algunas de las estrellas no se alejan, sino que se acercan a nosotros. Entonces intentan recolectar a aquellos que no siguen las reglas, por así decirlo. Pero William Tift ha descubierto algo bastante impactante. Mientras analizaba los datos, descubrió que este corrimiento al rojo siempre es un múltiplo de un número. En otras palabras, no puede estar en ningún lado. De nuevo, es como las teclas de un piano. Será en algún número, un múltiplo exacto. De una determinada constante. En otras palabras, está cuantificado. Y no trajo ninguna conjetura. Él simplemente informa los datos. Pero ha habido científicos que tomaron esos datos y comenzaron a analizarlos, y descubrieron algo realmente interesante. Pueden explicar el corrimiento al rojo no por la velocidad a la que la estrella se aleja de nosotros, sino por el cambio en la velocidad de la luz que afecta el comportamiento atómico. Dado que las órbitas de los electrones son lugares fijos y, por lo tanto, la velocidad de la luz cambia, estos ciertos fenómenos subatómicos ocurrirán en pasos discretos y esos pasos discretos pueden cuenta el corrimiento al rojo. Así que aún no es concluyente, todavía están investigando esto, pero es muy posible que la idea de que el corrimiento al rojo sea evidencia de expansión sea sospechosa en este punto, y el corrimiento al rojo es otra extraña confirmación de que la velocidad de la luz se ha estado desacelerando. Abajo. Hay algo más que creo que es interesante.
Estoy cambiando un poco de tema aquí. Ya sabes, si empiezas a estudiar los atributos de Dios, puedes llegar a varias cosas. Es obviamente infinito, está ubicado en el infinito o como quieras expresar. Eso. Obviamente es capaz de tener un poder infinito. Él representa la omnipresencia. Puede estar en cualquier lugar todo el tiempo. También tiene omnisciencia. Él sabe todo. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Bueno, ok. Es interesante que la luz tenga propiedades análogas a estas. La luz perfecta no tiene paralaje. Está ubicado en el infinito. La luz tiene un límite de velocidad, pero está limitada por la física intrínseca del universo. También es omnipresente. Resulta que también descubrieron, hablaremos de esto la próxima vez, que los protones carecen de localidad. Han descubierto que todos los fotones del universo saben lo que están haciendo los demás fotones. Eso es una forma que tienen los laicos de tratar de expresar lo que quieren decir cuando dicen que hay no localidad. Hablaremos de eso la próxima vez que entremos un poco en la física de partículas. Pero también la luz es el mecanismo revelador fundamental. Es la forma principal en que revelamos las cosas. Porque cuando se enciende la luz, podemos ver y comprender. Y así se ajusta a los atributos de Dios. Es interesante que en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él. La palabra variable es la palabra de la que obtenemos la palabra paralaje, lo que significa que está en el infinito. Solo pensé en incluirlo por diversión. Volvamos al texto que nos ocupa. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana fueron el día 1. ¿Cuántos han leído eso antes? ¿Alguna vez te molestó que la tarde y la mañana fueran el día 1? Pensé que era de mañana hasta la tarde. Si quieres decir noche a noche, es día de 24 horas, ¿verdad? Pero incluso si fuera a usar idiomáticamente mediodía como mi idioma del día, tenemos una tendencia desde la mañana hasta la noche. Un día completo, de la mañana a la tarde, ¿no? Esto dice desde la tarde hasta la mañana. Debido a que así es, los judíos han adoptado el concepto de que el día comienza al anochecer, al atardecer. Pero eso se deriva de esto. Lo hacen por lo que dice el texto. Implica eso. Puede que también se deba a otras razones, por lo que sé. Pero hay algo más que ocurre, lo descubriremos. Cada día, el día 1, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, la tarde y la mañana era el día X, ¿verdad? Llegas al séptimo día, ¿verdad? El capítulo 2 trata del séptimo día. Algo muy raro. No hay tarde ni mañana. ¿Tuvo el séptimo día una tarde y una mañana? Estoy seguro de que sí, ya sabes, la Tierra está girando, para entonces todo está, ya sabes, en orden. Es posible que Ereb y Boker, las dos palabras hebreas aquí, no significaran tarde y mañana. ¿Hay algo más que se esté comunicando aquí? Examinemos esto. Por cierto, en Isaías 45, verso 7, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo el Señor hago todas estas cosas. Yo creo oscuridad. Siempre pensé que la oscuridad era la ausencia de luz. No, Dios dice que yo formo la luz y creo las tinieblas. No se refiere solo a la ausencia de luz. Sospecho que está hablando de la posibilidad de que haya cosas de las que la luz no pueda escapar. Los llamamos agujeros negros. Esa gravedad es tan intensa que ni siquiera los fotones pueden salir del agujero negro. Entonces eso es negro. Eso es negro. De todos modos, hablaremos de eso la próxima vez. Antes de llegar al tema árabe y Bowker, quiero incluir aquí otro apéndice sobre holografía. Mientras hablamos de luz, surge una analogía que no pude resistirme a compartir con ustedes. Así que esto es solo una cosa extra aquí. Hay algo llamado holografía. Un francés del siglo XVIII creó algo llamado transformada de Fourier. Los ingenieros están muy familiarizados con esto para cambiar cosas del dominio espacial al dominio de la frecuencia y del dominio de la frecuencia al dominio espacial. Nosotros usamos todo el tiempo en ingeniería para ondas complejas. Pero la cuestión es que, en 1947, Denis Gabor, que recibió el premio Nobel por su invento, estaba intentando mejorar un microscopio electrónico, que en aquella época era bastante primitivo y deficiente. Estaba trabajando en eso cuando descubrió lo que hoy conocemos como holograma.
Las imágenes holográficas modernas en realidad derivan del trabajo de Emmett Lade de la Universidad de Michigan. Tuve el privilegio de estar con él en su laboratorio a principios de los años 60 mirando unos hologramas generados por computadora. Así que los hologramas merecen la pena. Palo. Conmigo aquí para ver qué es un holograma. Supongamos que tengo un objeto tridimensional. Estoy usando aquí el busto de Lincoln como modismo en la diapositiva. Y tengo un trozo de película fotográfica, vale. Puedo disponer un rayo láser para inundar esa imagen directamente, vale. Lo llamaré haz de referencia porque el láser está muy colimado. Utilizo un divisor de haz, un esparcidor para distribuirlo sobre la extensión de la imagen. También puedo hacer que ese mismo láser desvíe parte de su luz y la dirija directamente sobre el objeto de interés. ¿Tú con yo hasta ahora? Así que tengo el láser impulsando una iluminación de la placa de película y del objeto simultáneamente mediante una luz altamente organizada. Eso es lo que hace un láser. Es temporal, está en fase completamente. Entonces la luz se reflejará desde el busto hacia la película y también recibirá luz directamente del láser. Lo que obtienes en la película, cuando la procesas en un cuarto oscuro, levanta la luz y parece un trozo de película empañado. Crees que es un error del cuarto oscuro, hasta que lo dejas y enfocas el láser sobre eso. Trozo de película y descubres que actúa como una ventana a un espacio tridimensional que estaba frente a él cuando se formó esta cosa. Y tiene algunos problemas muy inusuales. Eso se llama holograma. Es algo que la gente llama fotografía sin lentes. Es un nombre un poco inapropiado, porque tienes algunas lentes que intentan organizar la luz para llevarla a donde quieres. Entonces el punto es que lo que hay en la película es lo que matemáticamente es una transformada de Fourier de la imagen. No está en el dominio del espacio, está en el dominio de la frecuencia. Y eso tiene algunas implicaciones profundas. Él actúa como una ventana en el espacio tridimensional. Imaginemos que tienes un holograma en un espacio tridimensional y, mientras lo miramos, cuando movemos el ojo, puedes mirar las cosas alrededor. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que sostuve mi Biblia y usted me tomó una fotografía. No podrás ver mi corbata, ¿verdad? Pero si tomaras un holograma, podrías mover tu ojo alrededor de la Biblia y ver mi corbata y decir de qué color era. ¿Me sigues? A eso me refiero con efecto tridimensional. Y por lo que requiere una iluminación adecuada. Es inútil con luz natural. Realmente necesitas iluminarlo con un láser. Estoy hablando de un holograma verdadero, no uno sintético uno. Algo interesante, la información del holograma está repartida por toda la pieza. Podría cortar el holograma por la mitad y obtener dos imágenes completas. Si tomé una fotografía y la corto por la mitad, obtendrás una mitad o la otra, ¿verdad? Pero si tomo un holograma y lo corto por la mitad, cada uno tendrá uno y obtendrá una imagen completa. Uno puede que no sea tan nítido, ya sabes, no será tan nítido como antes. Pierdes un poco de resolución. Puedes hacer un agujero en el holograma y no te hará daño porque puedes mirar a su alrededor y ver qué había detrás. ¿Sígueme? Mira, cada pieza de información está en cada centímetro del holograma. Está extendido. No hay pérdidas por abandonos. También es resistente a interferencias específicas. No hay forma de bloquearlo, por así decirlo. Anticipa interferencias hostiles. Ahora, hacia donde me dirijo, como probablemente podrán ver, tienen el equivalente a un holograma en su regazo. Al igual que un holograma natural, en luz blanca normal, no tiene forma ni llega a esto, no hay razón para que lo desees. Pero si lo iluminas con la luz que lo creó en primer lugar, obtienes una imagen. Y cuando tomas tu Biblia y es iluminada por el Espíritu Santo, obtienes una imagen de qué? Jesucristo. Por cierto, si lo iluminas con un láser de una frecuencia diferente a la creada, obtienes una imagen falsa. Oh. ¿Tú conmigo? Lo recogerás. Puedo decir. Bueno, bien. La Biblia es un holograma. Tiene propiedades de transformada de Fourier. Es trascendente. Algún paralaje. Y eso es exactamente lo que dice Isaías. Isaías 28 dice, la palabra del Señor les fue mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allí. ¿Qué está diciendo? El mensaje de Dios en la Biblia se difunde por toda la Biblia. Podrías realizar un experimento, tomar tu Biblia y arrancar una página al azar. No lo hagas literalmente, sino conceptualmente. ¿Qué has perdido? No hay ninguna doctrina importante, ni ninguna verdad importante en las Escrituras. Habrás perdido.
Es inmune, de hecho, ha sido diseñado anticipándose a lo que llamaríamos en ingeniería de comunicaciones interferencias hostiles. No hay ningún capítulo sobre el bautismo. No hay ningún capítulo sobre la salvación. No hay capítulo. Elija una doctrina. No está todo en un solo lugar. Se difunde deliberadamente. Y si usted es un ingeniero de comunicaciones y se le proporciona un cierto ancho de banda entre dos puntos, y su trabajo es diseñar un sistema de comunicación para comunicarse entre esos dos puntos, hay muchas maneras de hacerlo, pero si quieren que lo diseñes. En previsión de interferencias hostiles. Alguien intentará interferir tu señal. ¿A qué te dedicas? Haces varias cosas, una de las cuales es difundir tu mensaje a través del ancho de banda disponible. No lo concentras, lo esparces. Porque es más difícil improvisar. Eso es exactamente lo que se ha hecho en las escrituras. Las escrituras han sido diseñadas con una sofisticación que te sorprenderá a medida que las adentres. Entonces tenemos la Biblia como un holograma. Tenemos lo que el ingeniero llamaría diseño de espectro ensanchado. Explota todo el ancho de banda y por lo tanto tiene inmunidad a interferencias hostiles. A menudo he amenazado para hacer esto. Esta noche tendremos una reunión. Y en la reunión vamos a arrancar la página de la Biblia que no tiene importancia. Y luego, cuando todos se reúnan, tomaré la página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la arrancaré. Y es un libro, no dos. ¿Verdad? Bueno. Pensé que eso ahuyentaría a los fundamentalistas. Bueno. Quiero transmitir otra idea que es realmente fundamental. Este es un concepto muy avanzado que puedes probar tú mismo sin necesidad de matemáticas. Si tomo el desorden, lo contrario es el orden. ¿Entiendes cuando digamos orden y desorden, son opuestos, ¿verdad? ¿Entiendes la diferencia entre ruido y señal? La señal es lo deseable, el ruido es lo que se interpone en el camino. Hay música y hay cacofonía. No preguntaré qué tipo escuchan nuestros adolescentes. Hay caos y cosmos. Los del griego son intencionalmente opuestos. Caos lo entendemos, cosmos es un término para ordenar a partir del caos, ¿de acuerdo? Y aleatoriedad y diseño. ¿Ves que cada uno de estos son opuestos? ¿Tú conmigo? Desorden, ruido, cacofonía, caos, aleatoriedad son una descripción de lo que algunas personas llamarían entropía. Piensa en ello como sinónimo de aleatoriedad. Eso que está ahí por accidente, por así decirlo. Orden, señal, música, cosmos, diseño habla de información. Son opuestos. Son opuestos. De hecho, casi cualquier información, cualquier tipo de dato que tenga en sus manos, encajará en algún punto entre los dos extremos. Parte de ella será información pura, muy precisa. Lo más probable es que tenga algunos errores o alguna tolerancia para errores. O podría ser totalmente aleatorio. Por cierto, debo mencionar que intentar encontrar un número totalmente aleatorio es una tarea difícil de alcanzar. Podemos obtener números pseudoaleatorios. No puedo llegar a ninguno de los extremos de este continuo. Pero puedes imaginar un continuo aquí donde la entropía está en un extremo y la información en el otro. Ahora, lo interesante es que hay una ley que se observa en todos los campos de la ciencia llamada ley de la entropía. Las cosas siempre tienden a moverse hacia la entropía. Y eso tiene algunas implicaciones profundas, pero déjame darte una forma sencilla de demostrártelo a ti mismo. Llévate tu armario de casa, tu escritorio del trabajo, tu taquilla del colegio, tu taller o garaje, dedica una mañana de sábado limpiándolo todo y poniéndolo en orden. ¿Qué sucede en unos días, unas semanas? ¿A qué tiende? De vuelta a donde estaba antes, la aleatoriedad. Se necesita energía y se necesita información para ordenarlo. No solo energía que la mueves a alguna parte. Tienes que tener un patrón lógico. Ordenas el libro alfabéticamente, así lo haces, ya sabes, sea cual sea tu plan. Pero la cuestión es que se necesita un esfuerzo consciente e inteligente para crear orden. No sucede por sí solo. Nunca jamás. La cuestión es que existe una ley de entropía. Ahora bien, esto se muestra de manera más dramática, quizás, en la termodinámica. Todo lo que está caliente se enfría. Todo es avanzando hacia la temperatura ambiente. Cualquiera que sea el calor que haya en una botella, por ejemplo, a medida que se enfría, esa energía contribuye a un ligero aumento en el ambiente. Entonces eso te dice varias cosas. En primer lugar, eso significa que eventualmente llegará un día, si no sucede nada más, habrá un día en el que todo el universo se calmará.
Cuando las cosas tienen una temperatura uniforme, no se puede realizar ningún trabajo. Todo trabajo, toda energía es función de la diferencia de temperatura. También significa que alguien le dio cuerda a todo. Todas las fuentes de energía tenían que ser establecidas por alguien. No fue solo suceder. Todo lo que vemos en todo el universo, todo lo que vemos en todos los campos de la ciencia, excepto el que voy a mencionar, entiende lo que llaman la ley de la entropía. Realmente hay dos leyes. Uno es la conservación de la materia y la energía, la ley de conservación. No se puede importar ni la energía, se pueden transformar una en otra, pero no se pueden crear ni destruir. La cantidad total de masa o energía en el universo es una constante. Esa es la ley de conservación, no hay problema. La segunda ley es la difícil 1. La segunda ley dice que no se puede crear una transferencia sin que se pierda nada. Dicho de otra manera, no se puede construir una máquina que sea 100% eficiente. Vas a perder algo por la fricción. Vas a perder algo en el ambiente. Por tanto, cada máquina tiene una eficiencia inferior al 100%. Entonces, de la forma en que puedes recordar la ley, la primera ley dice que no puedes ganar. El segundo uno, vas a perder. Siempre hay una pérdida. El segundo uno es que no puedes ganar. También hay un tercer uno que no puedes eliminar del juego, pero eso es otra cosa. Cada campo de la ciencia se apoya en el valor de la ley de la entropía excepto la ley 1, y ese es el campo de la biología. Porque cuando intentan decirte que la organización y la vida suceden por sí solas y por casualidad, eso es una refutación descarada de todo lo que sabemos sobre la ley de la entropía. No puede suceder, no puede suceder. Todas las mutaciones son degenerativas. Todas las mutaciones son una pérdida de información. Llegaremos a eso en sesiones posteriores. Pero volvamos a esto del cierre porque el tiempo se acaba. Y la tarde y la mañana fueron el día 1. Ese es el último verso de nuestro pequeño recorrido. De fuerza esta noche. La palabra Ereb, o primero que nada, tarde y mañana, eran el día 1. Yam Echad. ¿Qué significa la palabra Echad? Eso es fácil. 1. Escucha, oh Israel, el Señor es uno. Echad. 1. Singular. Yam es un problema. Nadie sabe qué significa Yam porque se usa para 54 palabras diferentes. Sin embargo, de 1480 usos en la Biblia, 1181 de ellos, significa día, como usted y yo pensamos en un día. Cuando hay un número asociado, siempre es literal, lo que llamaríamos un día de 24 horas. Hay algunos casos donde 67 de esos casos, llamados tiempo o DT, o para siempre, envejecen continuamente. En el contexto, puede usarse como sinécdoque. Puede utilizarse como figura retórica del discurso en determinados casos. Pero no cuando hay un número asociado a él. Hace que la precisión implícita sea bastante clara. Demasiado para eso. Entonces un día es un día. Pero déjame decirte, nuestro problema acerca de Dios creado en 6 días no sale el Génesis. Puedes encontrar maneras de eludir eso si realmente insistes. El problema que tienes es Éxodo capítulo 20 versículo 11. Donde Dios escribiendo en piedra dice lo siguiente. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, hombre, siervo, etc., ni tu extraño que esté dentro de tus puertas. Observe lo que dice aquí. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Porque el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Claramente Dios quiere que entendamos que los días del Génesis fueron días literales. Porque eso es lo que dice. Su problema está aquí, no en Génesis. Si esos son millones, eones de años, entonces Dios está siendo engañoso. Dios no puede mentir. Dios no engaña. Por eso podemos consolarnos con el hecho de que sabemos por las Escrituras que fueron 6 días. Y también nos complace que, cuando empezamos a observar la ciencia detenidamente, descubrimos que respalda esos puntos de vista. Y trataremos de hacer eso en lo nuestro aquí. Pero permítanme volver a la tarde y a la mañana del día 1. La palabra tarde es Ereb. La palabra mañana es Bocar. Ereb y Bocar fueron el día 1. Dejemos de lado nuestras presuposiciones sobre lo que significan Ereb y Bocar. La única barrera a la verdad, la única barrera cierta a la verdad, es la presunción de que ya la tienes. Si quieres saber qué significan esas palabras,
Dejemos de lado lo que sospechamos que podrían significar y miremoslas y veamos qué dice. Por cierto, ninguna de estas palabras se registra durante el séptimo día, por lo que esa es una pista de que no significan lo que creemos que significan. Ereb, el término proviene de una raíz que significa oscurecimiento. También para mezclar, una mezcla. Un matemático diría que eso significa que habla de entropía creciente. Y mira, cuando la oscuridad invasora comienza a negar nuestra capacidad de discernir formas o identidades, ¿cierto?, se convierte en sinónimo de crepúsculo. Ese es un tiempo de oscuridad inminente. Entonces la palabra más tarde pasó a significar noche. Pero su significado original puede haber sido algo más fundamental. Puesta de sol, que marca la duración de la impureza. ¿Sabes? Es interesante, en Levítico 15, que cuando una persona ceremonialmente impura volvía a ser limpia era al final del día. Era al final del día, pero se convierte en el comienzo del siguiente uno. ¿Me sigues? Por eso los judíos hacen que la tarde sea el comienzo del día de 24 horas. Pero incluso si aceptas eso así, sigue siendo extraño que desde la tarde hasta la mañana sea el día 1. Parece que solo está hablando de la noche. Ahí es donde no encaja del todo cuando lo piensas. Pero este es el comienzo del día hebreo hoy. ¿Qué significaba originalmente? Vamos a ver. El otro término es bokr. Por la mañana, bortou, buenos días, ¿verdad? Bokr significa volverse discernible, distinguible, visible. Es la percepción inicial del orden. Es el alivio de la oscuridad. Un matemático lo llamaría entropía decreciente. Va acompañado del principio de capacidad de comenzar a discernir formas, figuras e identidades distintas. El estallido de luz, revelador. Y por eso se convierte en un nombre para el amanecer o la mañana. Hagamos un perfil de entropía del universo. Bien, tengo un pequeño gráfico aquí dividido en 7 días. El lado izquierdo es la entropía con el máximo en la parte inferior y el mínimo en la parte superior. En otras palabras, lo que quiero hacer es pasar del caos en la parte inferior al orden en la parte superior, como se muestra en el lado derecho. ¿Estás conmigo? Bueno. Entonces, Aarop significa trastorno de oscuridad. Más tarde significa tarde. Boker significa ordenado o discernible. Así que pasamos de Rab a Bokr, y eso se convierte en el día 1. El día 1 es el comienzo de la introducción del orden a partir del caos, ¿está bien? Eso se convierte en el día 1. Luego pasamos de Rab a Bokr, y eso es día 2. Pasamos de Rab a Bokr, y ese es el día 3. Pasamos de Ereb a Boker, y ese es el día 6. Llegamos al día 7, no hay Ereb hasta Boker, no hay creación en marcha, no hay además del orden, Dios vio todo y estaba bien. ¿Tú conmigo? Así que no estoy minimizando, en lo que a mí respecta, todavía están hablando de días de 24 horas, porque Dios lo dijo en Éxodo 20, versículo 11. Pero creo que lo que claramente está sucediendo es un diseño paso a paso. De lo general a el punto específico y culminante, por supuesto, con la creación del hombre como obra de Dios. Entonces el séptimo día no tiene Adoram Bousie. Tenía tarde y mañana. Por supuesto que sí. Pero no hubo ninguna acción creativa en marcha. Fue un día de reposo. De hecho, Dios no solo está descansando. Impuso un reposo a la tierra, al universo. Fue entonces cuando las leyes científicas, probablemente se solidificaron en la especulación de algunos. De todos modos, eso es lo que estamos haciendo. Hemos pasado por el día 1, versículos 2 al 5. Hablamos un poco sobre la teoría de la brecha, el origen de Satanás y muchos antecedentes sobre la misteriosa naturaleza de la luz. En nuestra próxima sesión, vamos a hablar de Dios extiende los cielos. ¿Qué diablos significa eso? Hablaremos un poco de los modelos Big Bang. ¿De qué trata todo eso? Pero lo más importante es que hablaremos de la naturaleza del espacio. ¿Qué queremos decir realmente? Es el vacío. De nada. ¿Y qué entendemos por hiperdimensiones? Obtenemos algunas formas muy simples de entenderlas. Y hablaremos un poco de las peculiares conclusiones de la física cuántica. Y a partir de ahí, la próxima vez, iremos al tercer día. El martes profundizaremos en el origen de la vida. Y hablaremos un poco sobre la química molecular centrípeta termodinámica. Y el cuarto día hablaremos de estrellas y planetas. Hablaremos de la hipótesis nebular, el principio antrópico. Hablaremos sobre algunas cosas que hemos aprendido de la vida extraterrestre y cosas de esa naturaleza. Y el quinto día hablaremos de peces y aves.
Y enfrentaremos algunas de las falacias de la evolución. Hablaremos de las evidencias del diseño y algunas otras sorpresas. Sexto día, los animales y el hombre. Hablaremos de falacias y fraudes. El campo de la paleontología es probablemente la serie más repugnante de fraudes deliberados, no de personas equivocadas y bien intencionadas, de personas que fabrican pruebas deliberadamente. Hablaremos sobre el ADN y eso es divertido. Hay algunas cosas emocionantes por las que pasaremos allí. Y sobre todo, hablaremos de la arquitectura del hombre. ¿Cómo estás organizado por dentro? Hardware, software. Y el séptimo día hablaremos de algunas sorpresas allí. Entonces, para la próxima sesión, quiero que piensen en, ¿qué es el Big Bang? ¿Has oído hablar de ello? Junte sus pensamientos. ¿Cómo se puede estirar, enrollar o desgarrar el espacio? La Biblia es lleno de pasajes que hablan de que el espacio se estira o se enrolla. ¿Qué significa eso? O roto. ¿Y qué dos conceptos en matemáticas son totalmente esquivos en lo que respecta a nuestro universo físico? Hay dos conceptos en matemáticas, fundamentales, que no puedes encontrar en el universo físico. Hablaremos un poco sobre eso. Así que de eso se trata. Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Padre de Barart, simplemente le agradecemos su trabajo, como habla de usted, Padre. Cuanto más aprendemos, más nos asombra lo que has hecho y quién eres. También reconocemos, Padre, que tu máximo logro no es la creación, sino tu plan de redención. Porque te costó mucho. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque Él está en cada página. Oramos, Padre, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a comprender mejor qué es lo que quieres de nosotros en los días venideros, para que cada uno de nosotros podamos ser mejores administradores de las oportunidades que has creado para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que aumentes en cada uno de nosotros el hambre y el apetito por tu verdad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Tú,